Con respecto a Reiniela me preguntó, y voy a dejar esto grabado eh, para, para el estudio de hoy, con respecto a que ella dice que ella, y a mí me encanta que Reiniela haga eso y que ustedes también lo hagan cuando quieran, y es que seamos abiertos, que la idea de todo este proceso de discipulado que hemos hecho en este grupo es precisamente aclarar dudas, preguntar, y si lo que estoy diciendo yo siento que es una barrabasada, no importa, si esa es la idea es que nos corrijamos, ¿no? Entonces, Reiniela está diciendo que ella está mmm, todavía con la cuestión de procesando lo de la elección. Y ella mencionaba un pasaje que está en Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ella dice, ajá, si ahí dice, más a los que creyeron, a los que lo aceptaron, a los que lo recibieron, ¿cómo es eso de la elección? No entiendo. ¿Ok? Esa es tu pregunta, ¿verdad, Riniela? Muy bien. Correcto, pastor, esa es la pregunta. Déjame darle aquí chance a Belkeli, que se está conectando también. Okay. Entonces, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Vamos a dejar esto claro, bien claro, eh, mm, para ver si queda claro y si podemos pasar esa. Pastor, disculpe, No, porque por lo menos otra de las dudas con la misma pregunta que me surgía yo. Reiniela, te puse el mute si quieres. Puede, ajá. Quítale el mute no, quítale, ajá, ahora sí. Ya. Otro de los Okay. cuestionamientos que yo me hice en relación a la misma pregunta es que, por ejemplo, ajá, si ya Dios nos eligió, entonces, ¿dónde está eso que dicen id? O sea, id y predicar el evangelio. Si por más que prediquemos, ya el Señor los eligió, no se van a convertir a Ah, Cristo. Entonces, también, tampoco esa parte se contradice. Y ya te voy a explicar por qué. ok. Para Belkelis y para Indira que se están conectando, saludos. Estamos contestando una pregunta de Reiniela, pero cuando vean el video van a enterarse de toda la pregunta porque no puedo volver hacia atrás. Estamos hablando de la elección y de algunas confusiones que tiene Reiniela y que ella con toda honestidad está preguntando y estaba diciendo que a mí me encanta cuando me hacen preguntas porque es una forma más directa de satisfacer y de llenar un vacío que puede haber. Cuando una persona recibe a Cristo, eso no tiene nada que ver con que si fue elegido o no, ¿ok? Cuando una persona recibe a Cristo, lo recibe y tiene que recibirlo por fe y tiene que creer por fe, como decíamos en uno de los devocionales. Todo el que crea y confiese con su boca, cree en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Lo que hace salvo a una persona es confiar absolutamente en Cristo como su Señor y Salvador. Es como que si a una persona la pusieran a elegir, ¿confías en tus buenas obras o confías en Cristo? Es simplemente eso. Yo le digo a la gente que no es cristiana, que muchas veces confía es en sus obras, casi siempre con un trasfondo católico, y siempre la respuesta de ellos es, bueno, yo creo que yo me voy a salvar porque yo soy una buena persona, porque no le hago mal a nadie. Yo siempre les digo, si tú te puedes salvar por ser buena persona, ok, perfecto, supongamos que es así. Si uno se puede salvar por ser una buena persona, entonces ¿para qué Cristo sufrió tanto en la cruz? No tiene sentido. ¿Para qué? Es como que si yo me fuese a pie de aquí a mi trabajo teniendo el carro ahí en el frente. ¿Para qué yo me gasté plata en un carro y estoy pagando una mensualidad todos los meses si yo tengo un carro ahí para llevarme al trabajo? ¿Qué sentido tiene que yo me vaya a pie para mi oficina que está a 4 millas de aquí? Y voy a tener que caminar hora y media cuando en el carro me puedo tardar 5 minutos. No tiene sentido. Entonces, si Jesucristo se encarnó, dejó su gloria, dejó su trono, se encarnó, vino a la tierra, se humilló, vivió como un hombre, vivió sin pecado y sufrió el oprobio del pueblo y fue crucificado y sufrió toda esa cantidad de contradicciones, como dice el libro de Hebreos. ¿Para qué iba a hacer eso si simplemente lo que tenía que decir? Vosotros lo único que tenéis que hacer es portaros bien. Traten de hacer lo mejor posible.
Es más, pudo haber dicho, el que de cada 100 días, 98 se porte bien, ese es el rango con los que yo lo voy a salvar. Y ya está, y todo el mundo se esforzaría por llegar a ese nivel. Y si no llega a ese nivel, es culpa de él por no haber llegado, ¿ok? Pero como el hombre no se puede salvar por su cuenta, tiene que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, que fue una obra sustitutiva. Él sustituyó a cada uno de nosotros en la cruz. Y quien confía, quien se apropia ese sacrificio en su corazón, es salvo. Ahora, la doctrina de la elección no enseña otra cosa distinta a eso. La persona se tiene que arrepentir, tiene que creer en Cristo, etcétera, etcétera. Lo que dice la doctrina de la elección es que ningún ser humano, ninguno, puede tomar la decisión de aceptar a Cristo, de confiar en Cristo, si primero el Señor lo escoge desde antes de la fundación del mundo para poder resucitar su espíritu y que pueda creer en el evangelio. Lo que dicen o lo que enseña la doctrina de la elección en función de los pasajes que están en la Biblia es que Dios dijo, a este yo lo voy a resucitar para que pueda creer en el evangelio. Lo voy a regenerar, lo voy a hacer resucitar para predicar el evangelio y que él esté en capacidad de arrepentirse de sus pecados. Porque un muerto, y la Biblia dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Los que consideran la doctrina de la elección dicen, un muerto no puede reaccionar a nada. ¿Por qué? Porque está muerto. La doctrina de la elección lo que enseña es que Dios, antes de la fundación del mundo, decidió quiénes iban a ser despertados, a ser resucitados, a ser colocados en una posición de decidir, pero la única forma de decidir es que estén primero tocados por el Espíritu Santo y convencidos por el Espíritu Santo para que se arrepientan. Por eso dice Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, yo no puedo entrar en tantos detalles teológicos, primero porque la clase de hoy es de otro capítulo, ¿ok? Pero lo que te quiero aclarar es que independientemente de que entendamos o no la doctrina de la elección no dice que hay una forma distinta de ser salvo. Se es salvo por aceptar a Jesús. Lo que dice la doctrina de la elección es que tú no puedes aceptar a Jesús si primero Dios no te conduce a que lo aceptes. Por eso se llaman las doctrinas de la gracia. Dios es el que te conduce a que lo aceptes. Planteado así como te lo estoy planteando, yo entiendo que la doctrina de la elección no nos cabe en la cabeza porque parece que Dios dijo, este se va a salvar y este no. Es como cuando alguien llega a una venta de tomate y dice, este tomate me gusta, este no me gusta. Este sí me gusta y mete en la bolsita los que se va a llevar y los demás se quedan ahí. Planteado como lo estoy planteando yo, pareciera que es así. Yo lo que puedo hacer es pedirles que me den la oportunidad al terminar el libro de Romanos de dedicar un tiempo para hablar de eso, para desmenuzar este bocachico. Por cierto, para Eva Serrano, que no es de Venezuela, el bocachico es un pescado que tiene muchísimas, pero muchísimas espinas. Es casi imposible de comerse ese pescado, pero es tan sabroso, le da tanto sabor a las comidas o cuando lo hacen frito, que la gente da un ojo por comerse el pescado, aunque tenga que sacarse las espinitas una a una. Bueno, en la doctrina de la elección es un bocachico. Y eso no es para todo el mundo. Y eso no se puede explicar así como así. Pero ¿cuál es la solución que yo le he conseguido? Porque voy a plantearlo de una forma que va a sonar quizás pedante o altiva de mi parte. Se supone que yo sé más de Biblia que ustedes. Se supone que yo tengo más tiempo estudiando la Biblia que ustedes. Se supone que yo, vamos a decir, soy más aventajado que ustedes.
De pronto ustedes me dan una pela a mí en otras cosas, pero bueno. A mí no me cabe en la cabeza la doctrina de la elección. No me cabe. Pero tengo que aceptarla por la fe. Ahora, ¿qué es lo que yo he hecho cuando yo me siento incómodo con versículos que hablan de una cosa y versículos que hablan de la otra y los dos parece que se contradicen? Bueno, yo lo que hago es que los aparto y yo digo, me concentro en lo que me tengo que concentrar. ¿En qué me tengo que concentrar yo? Número uno, los que creen en la doctrina de la elección y los que no creen en la doctrina de la elección creen que el hombre es pecador. ¿Ustedes saben o están de acuerdo conmigo que el hombre es pecador? No hay duda de eso, ¿verdad? No importa si usted está a favor o en contra de la elección. No importa si usted cree en el libre albedrío o en la elección soberana de Dios. No importa. ¿Ok? No importa. Los teólogos que están de este lado y los teólogos que están de este lado creen que el hombre es pecador y que está perdido en sus delitos y pecados. Lo dice la palabra. Los dos grupos creen que Dios es santo. Ninguno de los dos grupos discute que Dios es santo, perfecto. No puede tener comunión con el pecado, no puede tener comunión con algo corrupto. No hay forma. Los dos grupos están de acuerdo con eso. Por lo tanto, el pecador no puede ir a Dios, no se puede reconciliar con Dios. Entonces, hay que dar una solución. ¿Cuál es la solución? Dios dio la solución. ¿Cuál fue la solución? Que alguien, que en este caso es Jesús, que es Dios, santo, perfecto, sin mancha, se hiciera hombre para que así, como dice la carta a los hebreos, así como el pecado entró por un hombre, la salvación también entrará por un hombre llamado Jesús. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Qué hago yo? Yo no me pongo a predicar, ni me enfrasco en predicar que si yo fui elegido o fue que yo tomé la decisión de aceptar a Cristo. No, yo lo que digo es, yo fui un pecador, estaba perdido en mis delitos y pecados, yo escuché el evangelio, yo entendí que el evangelio era la única alternativa que yo tenía para ser salvo. Si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, o es que Dios me dio el libre albedrío para creer esa verdad, eso no me importa. Eso lo podemos discutir de lado adentro de la casa para los efectos de debates y de discusiones, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es que usted va a un seminario y se va a conseguir que en un mismo salón de clase hay gente que es proclive, defensora de las doctrinas de la gracia y hay otros que son proclives y defensores de la doctrina del libre albedrío. Unos creen que Dios te elige y que te vas a salvar porque ya Dios te preparó para que te salvara y otros dicen, no, Dios te pone el plato de comida y vos veis si te lo coméis o no. ¿Me entiendes? Ahora, creer esto trae unas consecuencias y creer esto también trae unas consecuencias. Por ejemplo, les voy a poner este caso. Supongamos que la gente se salva por el libre albedrío. Supongamos que Dios le dice, aquí está el evangelio, ¿lo queréis o no lo queréis? Y Dios y el hombre, soberanamente el hombre dice, no, no lo quiero. O sí, sí lo quiero. Si fuese así, que es posible que sea así, si fuese así, entonces, desde el punto de vista numérico, Satanás tiene más con poder de convencimiento que Dios, porque son más las personas que aparentemente se pierden que las que se salvan. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Y yo no creo que en el mundo haya la mitad de cristianos. Yo creo que estadísticamente los cristianos en el mundo, las personas que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, pueden ser una fracción de esos 7.000 millones. Estamos hablando quizás de 1.500, 2.000 millones. Es decir, que Satanás le lleva una ventaja de 5.000 millones a Dios. No sé si me están captando la idea. Si la gente se salva porque creen o deciden creer en Dios o no, Satanás tiene más poder de convencimiento que Dios. Porque son más los que están con Satanás que con los que están con Dios. Son más los que no creen en el evangelio que los que sí creen. ¿Se habían puesto a pensar en eso?
Miren a su alrededor para que se den cuenta que son más los inconversos que ustedes conocen que los no creyentes. La respuesta para esa diferencia es la doctrina de la elección. Dios soberanamente decidió elegir a unos sí y a otros no. ¿Me cabe eso en la cabeza? No me cabe en la cabeza. Y ha sido una discusión desde el siglo XV. ¿Cómo voy yo a pretender, Martín Portillo, tratar de hacerles entender a usted la doctrina de la elección si yo mismo no la termino de entender con exactitud? La acepto porque está en la Biblia. La única explicación que le he encontrado, la única cosa que me da paz en relación con eso, es que los mismos teólogos dicen que la Biblia enseña la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Y que son dos líneas que parecen contradecirse, pero que por fe aceptamos que no se contradicen. Ahora, permítanme a mí, dentro de unas semanas que faltan para que terminemos Romanos, permítanme a mí preparar este tema y podérselos explicar más didácticamente. Mientras tanto, la salvación no importa si Dios me eligió o no me eligió, si yo lo acepté voluntariamente o lo rechacé voluntariamente. Eso no importa. Lo importante es que Cristo murió por mí en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que está intercediendo por mí, que vuelve por su iglesia, que me ha dado su Espíritu Santo, que yo le he conocido como Señor y Salvador, que lo tengo en mi corazón, que confío en Él y que yo me estoy preparando para el día en que Él venga por mí. Y todos los teólogos, no importa cuál sea su posición, están de acuerdo con eso. Mantengámonos en ese punto hasta que podamos meternos en aguas más profundas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Reniela, yo sé que quedaste igualita, pero la otra opción es decirte lo que le dije ahorita a Nelly, que te lo respondía después. ¿Ok? Basta que vayas a un seminario cristiano y tú vas a llegar al bibliotecario y decir, mire, ¿dónde está la sección de libros que hablan de la elección soberana de Dios? Y te va a decir, mire, aquel estante que está allá. Y vas a ver un estante lleno de libros de los teólogos más importantes del mundo. Pero llega otro estudiante y dice, mire, ¿dónde están los libros que hablan acerca del libre albedrío del hombre? Y te van a decir, allá, mira, en aquel estante que está allá. Y también otro pocotón de teólogos que saben griego, hebreo, etcétera, que tienen su posición totalmente contraria a aquella. Si esos hombres no se han podido poner de acuerdo en 500 años y cada uno los escucho a uno y los escucho a los otros, a los otros, y los dos tienen razón y los dos no tienen razón, ¿me entiendes? Entonces yo no me enfrasco en eso, pero para efectos didácticos, denme unas semanas y yo me voy a dar un puñal de esto, voy a buscar la mejor manera de podérselos explicar para que por lo menos quede esa parte cubierta. ¿Les parece? Es más, le voy a poner a fecha eso. Eso debe ser más o menos para finales de septiembre, principios de octubre. ¿Por qué? Porque ya de agosto nos quedan como 2 semanas y como 4 semanas de septiembre y estamos apenas por el capítulo 11 y son 16. Yo pienso que en 4 semanas más, a partir de hoy, 4 semanas más, terminamos Romanos. Así que más o menos a finales de septiembre yo les voy a dar esa clase. ¿Ok? Nelly, no vas a tener que esperar tanto por lo del triuno. ¿Ok? Bueno, hermanos, se nos ha ido casi media hora en esto y no hay problema, Reiniela. Lo hice con gusto. Y es parte de la clase, porque esto fue parte de Jeremías, de Isaías 9, de Romanos 9, perdón. Miren, quiero decirles lo siguiente, ¿no? Quiero pedirles que ustedes vean un video que está en mi canal de YouTube, pero no la palabra de verdad, sino en el canal de YouTube donde yo subo estos videos, Martín Portillo Reina. Van a buscar un video que se llama Pasado, Presente y Futuro de Israel. Pasado, presente y futuro de Israel. Es un video que debe tener como, yo calculo que debe tener como 5 o 6 años. Ese video yo lo prediqué en la primera iglesia bautista de Maracaibo, un domingo en la mañana, y es un resumen del capítulo 9, del capítulo 10 y del capítulo 11.
Por supuesto, en esa predicación yo no toco el tema de la elección, sino que presento el pasado de Israel, que es el capítulo 9, el presente de Israel, cómo está Israel hoy en día como nación y el futuro de Israel. ¿Por qué les pido que lean eso? Porque hoy quizás no vamos a poder ahondar como yo quisiera, y eso va a ser como un reforzamiento de estos 3 capítulos que hemos leído. Bueno, en el capítulo 11 de Romanos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta comenzando el capítulo 11? Porque si ustedes revisan el capítulo 9 y el capítulo 10, Pablo se ha estado quejando de la actitud de Israel para con Dios. El capítulo 9 y el capítulo 10 es un dolor de Pablo que básicamente está diciendo, Israel tuvieron la oportunidad de tener al Mesías en su propio seno y lo despreciaron. Fueron los receptores de la ley y la malinterpretaron. Fueron los receptores del culto, de la adoración, de los pactos y los rechazaron. Y a mí me duele que Israel no haya entendido que Jesucristo es el Mesías. Básicamente ese es el resumen del capítulo 9 y del capítulo 10 de Romanos. Entonces surge una pregunta lógica que Pablo la hace en la misma tónica que se ha venido haciendo otras preguntas que se contesta a él mismo, pensando que los que van a leer la carta se van a hacer esa pregunta. Dice él, digo pues, si todo esto que yo dije en el capítulo 9 y 10, dice Pablo, si todo esto es verdad, si Israel ha sido tan terco que ha rechazado a Dios, la pregunta lógica es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La expresión o respuesta automática o autorrespuesta de Pablo, en ninguna manera, solamente en la carta de los romanos la usa unas 6 o 7 veces. Él se pregunta una cosa e inmediatamente se responde en ninguna manera. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque hay posiciones teológicas que dicen, que piensan, que predican que Israel ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Y que Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Yo le pregunté a un teólogo muy importante que predicó en Estrella de Belén hace unas semanas atrás. Le pregunté, ¿usted piensa que Israel hoy en día es una nación como cualquier otra nación de la tierra, como Venezuela, como Cuba, como Estados Unidos, como Suecia, como España? Sí, me dijo, porque él es de esa corriente teológica que interpreta que Israel, producto de su desobediencia, producto de su actitud terca y contumaz, Dios la desechó. Ya vos no soy el pueblo mío, ya vos no soy la niña de mis ojos, y todas las cosas que yo te tenía prometidas, ya yo las deseché. Me divorcié tuyo, te deseché y me casé con un cuerpo espiritual llamado la iglesia, que está conformado por los creyentes gentiles y por los creyentes judíos, pero ya Israel ha sido desechado como nación. Pablo pregunta, ¿ha desechado entonces Dios a su pueblo? Y sin ningún tipo de duda, el mismo Pablo responde, en ninguna manera. Y explica por qué. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiese desechado a Israel, ningún Israel se podría salvar. Pero él dice, yo soy israelita y soy un apóstol y soy un predicador y soy descendiente de Abraham y soy de la tribu de Benjamín. Así que Dios no ha podido desechar a Israel porque yo, siendo israelita, me he convertido y soy parte ahora del cuerpo de Cristo. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios no le cayó por sorpresa que Israel fuera tan terco, tan contumaz, tan pecador, tan necio, tan despreciativo del mismo Mesías. Cuando un cónyuge le es infiel a su esposo o a su esposa,
casi siempre pasa un tiempo en el cual el cónyuge que está recibiendo la infidelidad no sabe que le están siendo infiel, hasta que un día lo descubre. Dios recibió la infidelidad de su pueblo Israel, pero a Dios nunca eso le fue oculto. Dios nunca se llevó la sorpresa de que Israel lo tratara con el desprecio que lo trató. Dios sabía desde el principio, desde que escogió a Abraham para hacerse un pueblo, él sabía que los descendientes de Abraham iban a rechazar al Mesías. Lo está diciendo el versículo 2. Así que Dios, que es soberano, no puede haber desechado a Israel porque le fue infiel, porque ya él sabía que le iba a ser infiel. No sé si me están captando la idea hasta allí. Si él sabía que les iba a ser infiel, Israel, que iban a desechar al Mesías, no lo va a desechar ahora porque me fuiste infiel, pero si yo sabía, él sabía que le iban a ser infiel. ¿Ok? Y dice el versículo, ahí el versículo 2. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Elías estaba acusando a Dios de que Israel había actuado de una forma tan terrible que nomás quedaba él y un puñado de hombres. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, cuando Elías acusó a Israel de infidelidad, la respuesta de Dios es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía, y esto lo está poniendo Pablo en contexto, todavía dentro de la nación israelita hay un remanente que va a ser salvo. Yo no voy a entrar en detalles ahora porque nos alargaríamos mucho, pero yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes han oído hablar de los 144,000, que son 12,000 de cada tribu en el libro de Apocalipsis? Bueno, según lo que enseña Apocalipsis, los 144,000 van a ser 144,000 judíos, que Dios va a tener preparado para el final de los tiempos para que prediquen el evangelio a toda criatura, judíos. ¿Por qué van a ser judíos? Porque hoy en día, así como Pablo alguna vez odió con todo su corazón a los cristianos y los persiguió y los mató y procuró matarlos, y de la noche a la mañana Dios lo humilló, lo tumbó del caballo, lo convirtió, y entonces Pablo de la noche a la mañana, después de odiar a los cristianos, se convierte en el primero de los cristianos, y después de matar a los predicadores, se convierte en el primero de los predicadores. El impacto que causó la conversión de Pablo, imagínense multiplicada por 144,000. Imagínense a 144,000 judíos que hoy en día rechazan a Jesús, odian a Jesús, consideran a Jesús un farsante, ahora predicando a Cristo por todo el mundo. Eso lo tiene reservado el Señor para los últimos tiempos. Es una profecía que no se ha cumplido. Pregunto, si todos estamos de acuerdo que los 144,000 judíos son precisamente de la nación de Israel, ¿cómo Dios pudo haber desechado a Israel si todavía faltan profecías de Israel que están por cumplirse? Una cosa es que yo no me pueda salvar. Una cosa es que a mí no me da ninguna ventaja para salvarme ser judío. Eso es una cosa. Y otra cosa es que Dios haya desechado a Israel como nación y los planes que Dios tiene para esa nación. Entiéndase esto. Yo les voy a pedir que después que yo explique esto que voy a explicar, abran los micrófonos y me digan si lo entienden. Lo repito. ¿Cómo Dios ha podido desechar a Israel si hay una serie de profecías que todavía no se han cumplido y que solamente de cumplirse puede ser a través de la nación de Israel? No hay forma de que se cumpla. Una cosa es que Dios nos salve por ser creyentes en Cristo, seamos romanos, seamos venezolanos, seamos cubanos, seamos judíos, seamos iraquíes, seamos de cualquier nación.
Una cosa es esa, y otra cosa es que Dios haya desechado a los israelitas y que Dios haya desechado a la nación de Israel. Abran los micrófonos y me preguntan o me dicen si eso está claro. Está claro, pastor. Para mí está claro. Para ustedes están claros. Está claro, pastor, sí lo entendemos. Ok. Sí lo Sí, está claro, pastor. Muy bien. Entonces, yo quiero explicar. Para mí también, pastor, para mí también está absolutamente claro. Ok, ok. Entonces, una cosa es ser salvo por medio de Jesucristo, sea judío o no. Una cosa es ser salvo por medio de lo que Cristo hizo en la cruz y la fe que tú tengas en eso, sea judío o no. Ser israelita no te da ninguna ventaja. No ser israelita no te da ninguna desventaja. Todos tienen la misma oportunidad. La iglesia está conformada por los dos grupos, por judíos y por gentiles. Eso es una cosa. Y otra cosa es que Dios haya desechado a Israel. ¿Qué pasa? Los predicadores que hoy en día enseñan que Dios desechó a Israel y que ya Israel es una nación como cualquier otra, lo hacen porque equivocadamente durante siglos se llegó a pensar en algunos grupos de la iglesia que los gentiles, que los judíos, perdón, tenían cierta ventaja por ser descendientes de Abraham. Y eso es lo que creen los judíos. Los judíos creen que ellos tienen a Dios, y disculpen la expresión tan popular, que tienen a Dios agarrado por la chiva, como dice un dicho venezolano, de que ellos son los ojos, y la Biblia dice, son la niña de los ojos de Dios. Y ellos creen que porque son la niña de los ojos de Dios, ellos van para el cielo de primero en el bus. ¿Por qué? Porque son descendientes de Abraham. No, no, no y no. Nunca ha sido así. Nunca los israelitas han tenido algún tipo de ventaja, ninguna. Ninguna. ¿Los hace más responsables? Sí. ¿Les dio Dios el privilegio de recibir las primeras cosas que Él le dio a Israel? Sí, pero no les da ningún derecho de ir al cielo. ¿Ok? Ahora, eso es una cosa, y otra cosa son las profecías, las promesas que Dios le ha dado a Israel. Algunas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Y la base de que Israel sigue siendo la nación de Dios es que él tiene un remanente, como lo tuvo en el momento en que Elías clamó y le dijo, solamente yo he quedado. No, solamente vos no. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. El hecho de que vos no los veáis no quiere decir que no los tengo. Entonces dice el versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Cuando Elías dijo eso fue 1000 años atrás, 800 años atrás. Y cuando Pablo está diciendo eso fue 2000 años atrás. Y en ese entonces que Pablo escribió Romanos había un remanente. Y siempre dentro del pueblo judío ha habido y hay un remanente que Dios se ha reservado para él. Y dice el versículo 6, y si por gracia ya no es por obra. Aquí Pablo lo que está subrayando es, sí, ese remanente va a ser salvo por gracia, no por obra, no por ser descendientes de Abraham. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí, Reiniela, y aquí, hermanos, vemos la palabra escogidos otra vez. Versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel como nación. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, los que no fueron escogidos, fueron endurecidos. ¿Es fácil de entender eso? No. Pero Pablo dice en el capítulo 9, ¿te vas a poner a altercar con Dios? ¿Y qué si Dios decidió hacer unos vasos para honra y otros vasos para humillación, para ira? ¿Te vas a poner a discutir con Dios?
No, pero es que yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que Dios diga unos sí y otros no? Vamos a suponer que es así. ¿Te vas a poner a pelear con Dios? Como decimos en Venezuela, ¿te vas a alzar? ¿Te vas a revirar? O sea, supongamos que fue así. Supongamos que Dios dijo, este sí, este no. Vamos a suponer que es así. El que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el ADN humano, el que hizo la perfección de la creación, me va a tener que dar explicaciones a mí porque yo no entiendo. Es como que si una ameba, es como que si un microbio no entiende el internet y quiere que yo se lo explique. Y yo le diga, no puedo. Si sabéis usar el internet, usalo. Si lo queréis aceptar, aceptalo. Pero yo no me voy a poner a explicarte el internet a vos, porque soy un microbio. Entonces, lo que nos queda, si es que Dios escogió a algunos sí, a otros no, es decir, Señor, si eso es así, yo lo acepto y gloria a Dios que vos me escogiste a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ajá, seguimos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ustedes recuerdan que en los evangelios, y si no lo recuerdan, yo les voy a pasar los versículos después por el grupo. Ustedes recuerdan que hay partes de los evangelios donde dice que Jesús le hablaba en parábolas a los fariseos para que no entendieran. Y es más, dice, no vaya a ser que entiendan y se conviertan. O sea, les voy a hablar en parábolas para que no entiendan. No vaya a ser que entiendan y se conviertan. Ahí les dejo eso. Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿han tropezado los de Israel para que no tengan ninguna oportunidad de salvación? En ninguna manera, vuelve a usar la expresión el apóstol Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Miren, hermano, disculpen que les muestre esto. Esto que está aquí es un reloj, ¿verdad? Si ustedes destapan un reloj, ustedes van a ver un pocotón de piececitas engranadas unas con otras, unas con otras, unas con otras. Simplemente para que una aguja haga tac, 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 tac. Y mientras más caro es el reloj, más preciso es. Menos se atrasa, menos se daña, menos se oxida, etc. Hubo un momento en que Dios creó el mundo, pero antes de crearlo, ya Él en su mente infinita tenía todo el plan hecho. Y Él sabía cuando escogió a Abraham que ellos iban a ser unos infieles. Pero Dios tenía otro plan, o parte de su plan era salvar a los que no eran israelitas. Por eso me encanta esta forma de la que lo explica Pablo. Yo los amé a ustedes. Yo le di a ustedes la bienaventuranza de que ustedes fueron un pueblo 0 kilómetros. Fueron un pueblo como un carro nuevo, 0 kilómetros, no un carro usado. ¿Y por qué digo yo que Israel fue el pueblo 0 kilómetros? Porque lo formó a partir de un solo hombre, de Abraham y de su mujer. Incluso Abraham se saltó la cera y tuvo otra mujer, un hijo con otra mujer. Y Dios dijo, no, sí, tuviste un hijo con ella, pero ese no cuenta. Tu único hijo es el que tuviste con Sara, que se llama Isaac. Y de esa unión imposible, porque eran dos viejos, ya a Sara se le había ido la menstruación. Dios soberanamente dijo, yo quiero que esa vieja que ya tiene el útero seco tenga un muchacho. Y lo tuvo. No fue el hijo de la joven, no fue el hijo de Agar, fue el hijo de la viejita, de la que ya estaba en menopausia. Ese fue el hijo.
Y cuando Abraham se lo sacrificó allá en el altar, le dijo, ya sé que me amas, ya sé que me eres fiel, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Así que Israel fue el pueblo 0 kilómetros de Dios. Pero ellos despreciaron a Dios. Saben que ese desprecio que ellos tuvieron para con Dios, ¿verdad? Esa transgresión que ellos cometieron, sirvió para provocarles a celos. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Hay una parábola en los evangelios donde Jesús dice que hubo un hombre que hizo una fiesta y mandó a invitar a toda la gente de su familia, a sus amigos, a la gente oficial que era su gente, pues la gente cercana a él. ¿Y cuál fue la gente cercana? ¿Qué hizo la gente cercana a él cuando recibió la invitación? No fueron para la fiesta. No fueron para la fiesta, despreciaron la invitación para la fiesta. Entonces, ¿qué dijo el amo de la fiesta? Vayan por las plazas e inviten a todo el que esté por ahí, se me lo traen. Bueno, esa parábola es una representación de lo que hizo Israel con Dios. Dios le puso en bandeja de plata al Mesías y ellos lo despreciaron. Ah, ¿qué hizo Dios? Bueno, ahora por la transgresión de ustedes, ese pueblo gentil que ustedes los consideran cerdos, que ustedes los consideran menos que ustedes porque son gentiles, a esos también los voy a salvar y a esos también los voy a hacer mis hijos. Por eso dice que los llamó a celos. Y la transgresión de Israel dio pie para que el mundo fuese salvo. Es lo que dice el versículo 12. Ahora, si el error de Israel sirvió para que el mundo sea salvo, ¿cuánto más su plena restauración? Dice el versículo 12. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, yo le estoy hablando a ustedes a los gentiles de esta forma de los judíos, a ver si los judíos terminan de entender lo que ellos han despreciado. A ver si ellos terminan de entender que tuvieron en sus manos al Mesías, que son los primogénitos de esa elección de Dios, y sin embargo no han entendido cuánto Dios los amó. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Es decir, el hecho de que Dios, ¿verdad?, se haya enojado con Israel, sirvió para que Dios se reconciliara con todo el mundo. Ahora, si eso fue por la exclusión de Israel, ¿cuánto más será cuando Israel sea readmitido como va a ser readmitido? Versículo 16. Si las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas, haciendo alusión a que las raíces son Israel y las ramas son los gentiles. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, es decir, si Dios condenó, si Dios rechazó, si Dios castigó alguna de las ramas originales del olivo por su desobediencia, los desechó. ¿Se acuerdan el versículo que leímos anteriormente que decía a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Porque Esaú representa al necio que rechaza a Dios. Y Dios dice, bueno, tú me rechazas, yo te rechazo a ti también. Ahora, aquí el mensaje es para esa gente que sabe que ahora es salva siendo gentil y se jactan contra los israelitas. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, hoy en día nosotros no podemos mirar con desprecio a los judíos. No podemos mirarlos de esa forma de decir que ya ellos no son el pueblo de Dios. No. Si no fuera porque los judíos tomaron ese tipo de actitud, nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, porque Cristo vino para llamarlos a ellos a celo. Y dice el versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, algún gentil pudiera llegar a... ¿Qué pasa? Déjenme explicarle esto, el contexto de esto. Los judíos tuvieron siglos de siglos de siglos de siglos teniendo una actitud racista en contra de cualquiera que no sea judío. Los judíos siempre han mirado por encima del hombro a las demás naciones. Por eso es que los judíos caen mal donde van. Porque prosperan donde van, echan para adelante donde van, pero son muy altivos, son muy pedantes, son muy odiosos. Ellos creen que son la última pexicola del desierto. Y esa actitud la han tenido por siglos. Ellos se cansan entre sí, ellos hacen negocios entre sí, ellos conservan sus apellidos, ellos conservan su linaje, son muy celosos de su linaje, de su religión, de sus celebraciones. Miran con asco al que se comió un cerdo, miran con asco al que se comió una langosta, miran con asco al que se comió un camarón, porque para ellos eso es comida que les da fatiga, como si nosotros comiéramos cucarachas. El judío es demasiado exclusivista para ellos. Entonces, el mundo gentil, no ahora, el mundo gentil siempre ha tenido también desprecio para los judíos por esa actitud que ellos han tenido. ¿Qué pasa? Que en la iglesia de Roma habían judíos y cristianos convertidos, pero esas diferencias que habían tenido cuando eran inconversos, todavía habían roces dentro de la iglesia. Y habían gentiles que como ahora se sabían salvos, decían, bueno, fíjense, nosotros sí aceptamos el Mesías que ustedes rechazaron. Y ahora nosotros somos salvos y también somos descendientes de Abraham. Y ustedes que son descendientes de Abraham, porque la sangre de Abraham les corre por la vena, ustedes despreciaron a Jesús. Pablo está diciendo, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, no sean tan errados como los judíos que rechazaron a Jesús, pero tampoco ahora que son salvos, ahora ustedes rechazan a los judíos porque ellos despreciaron a Jesús. Ahora ustedes no se crean que son la pepa del queso, la última Coca-Cola del desierto, porque Cristo los salvó a ustedes y a los judíos los castigó. ¿Me están captando la idea? Es decir, los gentiles pareciera que tenían la tendencia a enorgullecerse de que Dios ahora a ellos los escogió y rechazó a los judíos. No, no tengas esa actitud. ¿Por qué? Porque si ellos no hubiesen sido desobedientes, Dios no te hubiera insertado en el olivo. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? En otras palabras, versículo 24 lo que dice es, si tú siendo hijo del diablo, si tú siendo un perdido, fuiste insertado y ahora eres hijo de Dios, ¿cuánto más los descendientes de Abraham, que es el padre de la fe, si ellos fueron desechados por su desobediencia, pero son descendientes de Abraham, cuánto más no los puede Dios insertar en el olivo original, en el buen olivo, porque ellos son los que tienen las primicias.
Versículo 25. Y con esto vamos a ir terminando. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Subrayen esa palabra porque ratifica lo que yo venía diciendo ahorita. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Israel ha despreciado a Dios? Sí. ¿Israel despreció al Mesías? Sí. ¿Israel ha sido contumaz? Sí. ¿La nación de Israel se ha rebelado contra Dios? Sí. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. ¿Quiénes van a ser salvos? El remanente que ya Dios tiene escogido. El que siempre Dios ha tenido escogido en todas las generaciones de israelitas. Siempre Dios ha tenido un grupo que él lo tiene y sabe quiénes son. Ese remanente, todo va a ser salvo. Y entonces cita una escritura, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Por eso es que yo no entiendo cómo algunos teólogos que saben más de Biblia que yo y que saben más de griego que yo, pues yo de griego no sé ni decir Opus Dei, no sé ni Opus Dei, creo que es latín. ¿Por qué se empeñan en decir que ya Israel no tiene ningún papel en la historia cristiana? Pero si aquí está clarito. Aquí dice, a Israel, versículo 25, le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sí, sí es verdad, la iglesia es una sola, la iglesia es el Israel espiritual, eso es verdad. Pero el Israel terrenal, el Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, el linaje de Abraham, todavía Dios tiene una tarea pendiente con ellos. Y la va a reanudar cuando toda la plenitud de los gentiles haya entrado. Y reitero, hay profecías que solamente son para la nación de Israel y no se han cumplido. Entonces, si no se han cumplido y se tienen que cumplir, Dios no ha terminado su papel con la nación de Israel. Versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Versículo 29 es la clave. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. No se pueden revocar. No se pueden tirar a la basura. No se pueden echar para atrás. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es decir, ellos una vez alcanzaron misericordia y despreciaron a Dios. Como despreciaron a Dios, ustedes alcanzaron misericordia y vinieron a ser pueblo de Dios. Pero ahora que ustedes son pueblo de Dios y ellos se han apartado por la misericordia que Dios les mostró a ellos, ahora en el futuro ellos también van a estar en esta posición y van a ser reinsertados, van a ser restaurados a la posición original que estuvieron. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y el versículo 33 es una descarga del apóstol Pablo que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En otras palabras, el apóstol Juan, cuando ya llega a este punto, el apóstol Pablo, perdón, cuando ya llega a este punto, dice, hermano, yo les he tratado de explicar esto, pero cuán profundas son las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable. Insondables quiere decir cuán incapaces de ser entendidos a la perfección son sus juicios. No los podemos explicar, no los podemos escrutar, no los podemos entender a la perfección. Solamente lo podemos entender por medio de la fe. Yo les decía a ustedes hace unos días atrás que a veces cuando no entendemos algunas cosas de la Biblia, nuestra carne, nuestra lógica, se pone a cuestionar a Dios. Ustedes ven Job capítulo 1 y capítulo 2 y ustedes se van a dar cuenta que muchos predicadores, y me incluyo, nos gusta predicar del Job del capítulo 1 y del capítulo 2. Pero el Job que después, cuando recibe la visita de sus amigos, que lo que vinieron fue a echarle palo y a condenarlo y a acusarlo y a echarle más leña al fuego, más del que ya tenía encima, ustedes ven a un Job quejándose contra Dios, maldiciendo el día en el que nació, deseando haber muerto en el vientre de su madre. Hermanos, porque en lo más profundo de nuestro ser, nosotros estamos afianzados en Dios. Por eso la respuesta de Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, a pesar del terremoto que sufrió en su vida, en pocos días, en pocas horas, pérdida de los hijos, pérdida de la riqueza, pérdida de su salud. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Los amigos vinieron a echar lavativa. O sea, la vida de Job en una cuestión de días se convirtió en un infierno. Pero la primera respuesta de Job, ¿cuál fue? Bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, le dije, como las mujeres fatuas has hablado. ¿Aceptaremos de Dios el bien y el mal? No. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Y dice el final del capítulo 2, y en todo esto no añadió Job despropósito alguno. ¿Por qué? Porque ese era el hombre perfecto que se nos describe en el capítulo 1. Pero Job, después de tanto trancazo uno detrás del otro, el pobrecito también estaba en el derecho de decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Dónde está mi pecado? Y los amigos le decían, vos pecaste, confesa tu pecado. Entonces el hombre, hubo un momento en que se puso a dudar si realmente él merecía estar vivo o no, qué había hecho. Él no podía entender. Me encantó que una vez un predicador dijo, ustedes se han dado cuenta que Job nunca supo, o sea, la Biblia no dice en Job que él nunca se enteró de por qué le pasaron las cosas. Job nunca supo que todo lo que a él le pasó fue algo que Dios permitió para demostrarle a Satanás y a los demonios que en la tierra habían hombres capaces de ser fieles a pesar de que Satanás los tentara. Él nunca se enteró de eso. Dios nunca le dijo, ve, aguantate, que lo que estoy tratando de demostrarle a Satanás que vos me soy fiel. Vérdale, por lo menos con esa explicación, Job dice, bueno, entonces me voy a apretar el asunto y me voy a aguantar para que el Señor sea glorificado. Él nunca supo por qué pasó por tantas tragedias. Lo importante es que dice Job al final, el libro de Job, que Dios lo restauró y le dio otra vez hijos y le dio otra vez la riqueza, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué traje a Job a colación? Bueno, porque cuando uno mira la soberanía de Dios y de cómo Dios actúa, a veces nuestra mente se rebela contra Dios. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a decir, ¿por qué Dios permitió tal cosa? Por ejemplo,
Por ejemplo, acaba de morir en Arkansas, un estado que está más hacia el norte, un pastor venezolano que se llamaba Josué Rivas. Fue líder bautista de la convención, un hombre más o menos de mi edad, de mi contextura, un varón de Dios. Había salido de Venezuela, consiguió un ministerio aquí y Dios lo estaba bendiciendo tremendamente su iglesia, un hombre sano. Se enfermó de COVID y se murió. No entiendo por qué. En mi mente yo he pasado toda esta semana pensando por qué Dios no sanó a Josué. ¿Por qué Dios no obró? Ayunaron, pidieron, rogaron, hicieron servicio. Se murió. Y de pronto hay gente por ahí que no ha orado ni ha pedido y se salvan. ¿Por qué? Entonces es imposible que yo como humano no empiece a cuestionar a Dios. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me estáis permitiendo pasar por esta prueba a mí, Señor? ¿Por qué la vecina mía, que es una bruja, o que es esto, o que es aquello, yo no veo que tiene esos problemas? ¿Por qué a mí, que soy tu sierva? ¿Por qué a mí, que soy tu siervo, Señor? ¿Por qué? Pero ninguno de nosotros le pregunta a Dios, Dios mío, ¿por qué vos hiciste sufrir a tu Hijo Jesucristo por mí? Porque como nosotros somos los beneficiarios de ese sufrimiento, ahí sí no cuestionamos a Dios. Señor, ¿por qué yo siendo un pecador? ¿Por qué siendo un mentiroso? ¿Por qué siendo un adúltero? ¿Por qué siendo un fornicario? ¿Por qué siendo un glotón? ¿Por qué siendo un bebedor? ¿Por qué gustándome la lotería? ¿Por qué si soy un iracundo? ¿Por qué si soy un falto de fe? ¿Por qué si soy un amargado? Y empiezo a mencionar todas las cosas que yo era o que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. ¿Por qué siendo dignos de muerte? ¿Por qué Dios envió al inocente a morir por nosotros los culpables? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios no lo cuestionamos con eso? ¿A usted le parece lógico que Jesús, que no cometió pecado, haya muerto por los pecadores? Eso no es lógico, pero nadie cuestiona a Dios a eso. Porque eso nos beneficia a nosotros. Porque como eso sí es bueno para nosotros, ahí no hay nada que cuestionar. Bueno, hermano, dice la Biblia que a nosotros nos es concedido no solamente que seamos salvos, sino que también padezcamos por Cristo. Es decir, esto no se trata solamente de ser salvo, que ya es bastante, que tengamos garantizada la eternidad en el reino de los cielos, ya es bastante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Es decir, si un hombre ha ganado su alma, ¿qué importa que pierda el mundo? Lo que quiero decir, hermanos, es que Romanos, estos pasajes son difíciles de entender. Y en el caso de que Dios haya dicho, este sí y este no, este se va a salvar y este se va a quedar condenadito como está, porque esto es importante seguirlo aclarando. Dios no está condenando a nadie. Todos estamos perdidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Juan capítulo 3, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3 dice una perla preciosa, ¿verdad? Que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero poca gente lee el 17 y el 18. Jesús también dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no lo envió a condenar al mundo? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo? Usted lo dijo, pastor. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Porque ya estábamos condenados. Ya estábamos condenados. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Ya el mundo está condenado. Nadie va a poder decir, es que yo me condené porque vos no me escogiste.
No, ya vos estabas condenado, porque vos sois pecador. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Es decir, para dejar de ser condenado hay que creer. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, aunque no podamos entender algunas cosas de Dios, la Biblia nos invita a que las aceptemos por medio de la fe. Como no podemos entender cosas que nos ocurren a los cristianos, por qué Dios las permite, pero ninguno de nosotros cuestiona a Dios y dice, Señor, ¿por qué vos permitiste que yo fuera salvo si yo soy un pecador? No, ninguno de nosotros nos ponemos a quejarnos de eso. Porque es muy sabroso ser salvo. Pero si nos ponemos a ver por qué somos salvos por algo que no podemos entender. Que el Dios todo bondadoso, que el Dios todo misericordioso, que el Jesús todo santo se hizo pecador o se hizo contar como pecado por causa de nosotros. Así que si aceptamos unas cosas incomprensibles de Dios, aceptemos las otras también. Amén.